Bienvenidos a este podcast Dos Voces para ti. Hoy vamos a hablar de un tema que suele estar rodeado pues de muchos mitos, prejuicios y sobre todo mucha desinformación. Estamos hablando de trastorno límite de la personalidad. Así también se conoce como TLP o el borderline. Y aquí más allá de hablar de etiquetas, pues hoy queremos acercarnos pues a esta experiencia humana de quienes viven con este diagnóstico, ¿no? Y comprender pues qué sienten, qué necesitan y cómo podemos acompañar desde la empatía. Queremos hablar un poco sobre cómo es vivir con TLP y cómo podemos ayudar, más allá de querer sanarlos, sino ayudar desde la comprensión. Exactamente, a concientizar sobre este trastorno que al final, y el punto importante aquí es que conozcan principalmente, porque como tú lo mencionas, suele haber mucha desinformación en muchas plataformas y también por medio de muchos colegas a veces, porque no conocen del tema, no lo han abordado. Entonces este tipo de desinformación suele justamente empeorar la situación o brindar información que pues no es verídica, confidencial ni eficaz. Así es. Pues para entrar en tema, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Así como lo menciona, límite. No es que estén todo el tiempo en un pensamiento excesivo, sino que, a ver, imagínale tus emociones imagínale tus emociones multiplicadas por 10. Sí, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Vamos a la playa y vemos que viene la pequeña ola. Es una olita. Pero para un borderline, para un límite de personalidad, esa ola se siente como un tsunami. Eso es tener tus emociones desbordadas, como lo dice la palabra, al límite. Límite, al límite. Así es. Pues sí, es una condición de salud, sí, una condición de salud mental, pues se caracteriza por esta dificultad para regular, sobre todo regular las emociones. Y por supuesto que al no poder regular o no tener estas herramientas para regular estas emociones, nuestra personalidad, pues se ve ahí un poco afectada. Exactamente. Ok, y esto se debe justamente a este patrón persistente de inestabilidad emocional. Así es. Vamos, ese rato platicábamos, ¿no? De qué es lo que a uno como psicólogo o a lo mejor a las personas que viven con este diagnóstico, qué es lo que nos gustaría que la gente que escucha pues la información que vamos a dar dejara de pensar o de creer con respecto a las personas que tienen este diagnóstico. Este diagnóstico, principalmente a veces los tienen etiquetados como muy impulsivos, controladores, agresivos, justamente. Que son manipuladores. Que son manipuladores, que son agresivos, que todo el tiempo están inestables. Son dramáticos. Son exagerados, pero a ciencia cierta no es la verdad. Simplemente tienen este tipo de afección que dentro del criterio del DSM-5 pues es una condición o una afección que afecta y que puede llegar a afectar a cualquier ser humano, ¿no? Porque si nos basamos específicamente en la parte, hay un factor, el cual es el biológico, psicológico y social. Pues sí, podemos decir que muchas personas describen a los TLP como vivir emociones sin filtro. Estamos hablando de que estas personas llegan a tener muchas ideas desbordadas, muchas, ¿cómo le llamamos? Estas distorsiones,
que caracterizan a estos diagnósticos, ¿no? Que tienen miedo al rechazo, miedo al abandono, que es como uno de los rasgos más conocidos. ¿Y por qué lo mencionamos, no? Porque esto hace que muchas veces sus relaciones de pareja, o incluso con amigos, ¿no? Sus relaciones lleguen a ser muy inestables. Porque si bien las personas pueden llegar a quererte mucho el día de hoy, y estar bien seguras de que yo quiero estar contigo y la vida es bella, color de rosa, pero a los 5 minutos o al día siguiente es que me va a dejar, es que me va a abandonar, seguramente ya conoció a alguien, es que no me contestó el mensaje, y eso puede ser, en la relación puede crear mucha inestabilidad. ¿Por qué? Porque tal vez se puede pensar que no saben lo que quieren, o sea, yo sí lo quiero, pero me va a abandonar, y es que mejor te dejo yo antes de que tú me abandones. Y entonces puede haber estas relaciones muy intensas. Llamadas al día de hoy como relaciones tóxicas, ¿no? Pero también hay una característica en específico de las personas que tienen esta afección, que es TLP, que tienen cambios bruscos de autoimagen, llegan a tener autolesiones o en dadas ocasiones ya en una situación muy descontrolada, pensamientos suicidas. Sí, tienen... ¿por qué lo platicamos así? Tienen, pues para entender un poquito cómo funciona pues este trastorno, ¿no? El problema es de identidad, o sea, miedo al abandono, problemas de identidad. Suelen preguntarse mucho de quién soy yo realmente, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Exactamente, ¿qué es importante para mí? A lo mejor hoy lo sé, pero mañana ya no es algo que yo quiero. Precisamente porque estamos tan desbordados en esas emociones, no sabemos qué queremos, y podemos llegar a tener una sensación de vacío. De vacío, exacto. También se lo describen mucho como esta sensación de vacío. Algo me falta, no sé qué es, algo necesito, ¿no? Y no es como que estemos esta sensación de aburrimiento, sino de no sentirte completo. No sabes qué es lo que me falta, pero no me siento completo. Pienso que es esto, pero no es lo que quiero. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Precisamente es una combinación de muchas cosas, ¿no? Exactamente. Intentando llenar un vacío, un hueco, ¿no? Exactamente. Tienen estos cambios emocionales muy rápidos. Entonces, ¿qué caracteriza a una persona con TLP? Pues ponerlo así. Es el miedo intenso al abandono. Pienso que me van a dejar, pienso que no me van a dejar, pienso que... Exactamente. Entonces, por ende, tienen relaciones muy intensas. O sea, tienden a idealizar muy rápido a la pareja. Y después ya no la quieren. O sea, es así. Sí. Se escucha muy, o sea, como si la quieres, la idealizaste, pero después ya por una cosita ya hubo decepción, un conflicto, ya no quiero estar aquí, ya veo defectos en ti, ya no me interesa, ayer te idealizaba, hoy ya no te quiero. Ya no eres lo que yo... Ya no es, ya vaya, que sigue. Porque sí suelen tener también ese cambio de relaciones tal vez muy rápido, precisamente porque idealizan muy rápido. Entonces están, miedo al abandono. Miedo al abandono. Idealizar, relaciones muy intensas, ¿ok? Idealizan mucho. Cambios bruscos de autoimagen, impulsividad, sentimientos crónicos de vacío. Ese vacío de chin. Yo creo que en algún momento todos hemos sentido ese vacío de, es que no sé, tengo un no sé qué sé yo, que algo me falta. Pero en personas con TLP es constante, o sea... Es muy persistente. Exacto. La sintomatología es muy persistente. Yo siento que es así como algo me falta, lo lleno con esto, pero ya me calmó el momento, ¿no? Y de repente ya necesito otra cosa. Entonces, este problema de
no saber qué te falta, no saber qué necesitas, pues también genera incertidumbre. Incertidumbre, exactamente. Justamente lo que mencionabas dentro del criterio del manual, del DSM-5, me confundí, DSM-5, el S5, menciona 9 de los criterios, pero se puede diagnosticar teniendo 5 de ellos, los 9. ¿no? Y más allá de diagnosticar, porque a veces el diagnóstico causa, ¡pum!, tengo TDP. Es que esa etiqueta, fíjate que yo tengo un tema con las etiquetas, porque es una manera, a lo mejor no necesariamente con los TLP, ¿no? Pero supongamos un ejemplo. Con otro tipo de depresión, algo así, ¿no? Justifico mi conducta porque tengo el diagnóstico. Entonces, por lo tanto, yo, pues es que como yo tengo eso, por eso me comporto así. Así a veces me siento con los diagnósticos. Para mí el diagnóstico es más como para entender lo que está pasando, más que para etiquetar. Exacto. Desde el punto profesional, ¿no? Porque nos tenemos que basar en algo científico y verídico y confidencial. Es por eso justamente que menciono esta parte, ¿no? De los 5, de los 9 criterios. Más allá también, la cuestión de tener una evaluación psicológica completa, el antecedente, del usuario y la sintomatología. Sobre todo para saber cómo se va a tratar. Cómo se va a tratar, exactamente. El diagnóstico no es para etiquetarte, es para saber cómo abordarte. Cómo abordarlo, y desde el punto profesional, si se tiene que trabajar de manera multidisciplinar con área psiquiátrica, porque en dadas ocasiones se requiere y se necesita el tratamiento psiquiátrico que ampliamente nosotros como profesionales dentro de la salud mental, psicólogos, psicoterapeutas, pues no podemos otorgar, que es el medicamento, y a base se tiene que trabajar de manera multidisciplinar para que otro especialista en esta área psiquiátrica pues pueda dar estos inhibidores para estar en un control con el usuario, y así mismo pues llevar un mejor proceso psicoterapéutico. Mira, yo encontré una metáfora para entender un poco más el TLP. Como, imaginemos que todos nacemos con un termómetro emocional, ¿no? Que sí lo hemos visto, ¿no? Que el semáforo o el termómetro. El semáforo. Y la mayoría de las personas pues tenemos un termómetro que sube y baja gradualmente. Pero las personas con TLP, ese termómetro es altamente sensible. O sea, lo que para unos es una molestia leve, para ellos puede sentirse como una emergencia emocional. O sea, hoy mi hijo no me dijo te quiero, bueno, seguramente anda en sus días. Sí, pero para una persona con TLP me va a abandonar. Ya no le importa. Entonces, y además muchas veces pues crecieron sin aprender cómo regular este termómetro, ¿no? Cuando se dispara. El detalle aquí no es, porque el hecho de tener TLP no es una sentencia. No es una sentencia, o sea, ya yo tengo TLP y ya valí y mis emociones jamás las voy a lograr autorregular, no es así. Aquí el problema no es sentir, el problema con los TLP es sentir demasiado, es sufrir por no saber qué hacer con lo que se siente. Y aquí vamos a hablar un poco sobre qué terapias. ¿Qué enfoques? ¿Qué enfoques? Exactamente, ¿qué enfoques son los adecuados para las personas? Y como lo menciona la licenciada, en diagnóstico, pero tenemos que utilizar en diagnóstico con trastorno límite de la personalidad y sus siglas, el de TLP, ¿no? Así ¿Qué enfoques son los que los adecuados para llevar este proceso psicoterapéutico? Porque ampliamente, como en anteriores ocasiones lo hemos mencionado, hay muchos enfoques dentro de la psicología, ¿no? Y no todos abordan todo. No todos pueden ayudar para cierto tipo de situaciones. Pues aquí el mensaje es, si tú conoces o tú te identificas que tienes como este tipo de situaciones y tal vez no sabes qué tenías y pues te genera esta incertidumbre de, pues es que yo me siento así, pero no sabía que a lo mejor podría tener un nombre,
Importante saber, esto no es sentencia como lo dije, sí tiene tratamiento, porque Claro. estamos hablando de emociones y las emociones sí podemos regular cómo, qué tan intensas podríamos tenerlas, ¿no? Cómo regular esta parte. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos con mayor respaldo científico? Porque aquí no vamos a decir vete a un coaching, vete a un retiro de sanación, pues no. Se necesita un proceso y llevar un proceso, y nuevamente lo reitero, ¿no? Tomado de la mano en dadas ocasiones con un profesional psiquiátrico. Así es. Entonces, ¿cuáles son los enfoques que más puede ayudar a alguien con TLP? Okay. Empecemos. El primero, y creo que el logo se escucha mucho, ¿no? La DBT, no sé si la han escuchado. La terapia dialéctico-conductual. ¿Por qué es efectiva esta terapia? Porque va a trabajar una regulación emocional. Tolerancia al malestar, porque eso es lo que pasa. Muchas veces no toleramos el malestar, ¿no? O sea, no nos gusta. Y por supuesto a quién le va a gustar sentirse mal, ¿no? Pero te ayuda a tener esa tolerancia. Tiene que ver con mindfulness. Ajá. Vamos a regular nuestro sistema nervioso. Efectividad interpersonal. O sea, trabajar contigo. Okay. Y nos va a ayudar a la reducción de conductas impulsivas. Entonces, esta terapia nos enseña a la persona a surfear, ¿no? Las olas emocionales en lugar de intentar detener todo el océano. Todo bajo control. O sea, no vamos a detener el océano, vamos a empezar con las olas que vienen, la emoción. Okay. Para poder controlar el océano. Porque si intentamos controlar el océano, detenerlo, pues nos desbordamos. Exacto. Entonces, ¿qué otra terapia nos puede ayudar? La que mencionaste, ¿cuál fue? La DBT. DBT, ok. Está la TDC, que es la terapia dialéctica conductual. La DBT. Ajá, exacto. Ahí como que me perdí. En esta cuestión, pues también combina algo, Lick, que es aceptación y cambio, compromiso. La ACT. Exactamente. Okay. Otra terapia que es muy objetiva y funcional y que tiene el respaldo científico, pues es la terapia cognitivo-conductual. Okay. ¿Por qué es importante eso? Miren, la terapia de aceptación y compromiso, igual que la DBT, ¿no? Es aceptar emociones difíciles. Yo acepto que tengo una emoción, pero también me comprometo a trabajar con esa emoción. La difusión cognitiva, que es... no es tratar de no pensar, de no tener ese pensamiento, sino que lo tengo, pero no me detengo en ese pensamiento, no hago que crezca como una ola, lo tengo, lo acepto y lo suelto. Eso es. Vamos a hablar de valores personales. ¿Por qué es importante de los valores personales? Porque esto nos da un propósito. Mi valor es este, ¿y qué voy a hacer para que ese valor siga siendo mi valor? Pues me comprometo a ciertas acciones para tener ese valor. Okay. Y con la TCC estamos hablando de distorsiones cognitivas, lo que hablábamos ese rato, ¿no? Yo pienso que me quiere dejar y ya siento que yo hice algo malo y seguramente ya no me quiere. Y eso son distorsiones. Las distorsiones cognitivas trabajan con tomármelo todo personal. Identificar y modificar. Exactamente. A lo mejor estoy teniendo pensamientos disfuncionales. ¿no? Dicotómicos, o es todo o es nada. O es nada. Entonces trabajamos las distorsiones cognitivas, la impulsividad que nos da porque, como ya no me quiere, ya no quiero estar contigo. A ver si te quiero y a los 5 minutos ya no quiero. Estoy impulsivamente así, ¿no? Resolución de problemas, porque también eso pasa. Aprendemos a resolver los problemas que estamos teniendo. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para resolver esa situación? Porque yo la tengo que trabajar en mí como TLP. O sea, yo sé que yo soy la que está teniendo estas emociones. Yo tengo que aprender a qué herramientas tengo para resolver mi detalle, ¿no?
La regulación emocional y la emocional. autocrítica. La autocrítica. Esa, autoimagen. Exactamente. Okay. Otra link muy objetiva, y también he escuchado poco sobre ella, pero es la terapia basada en mentalización. ¿Has escuchado sobre ella? Ay, no, me enseñan a ver la mente. No, es justamente comprender los estados mentales propios y ajenos, lo cual es la clave esencial para reducir conflictos interpersonales. O sea, es lo que trabaja. O sea que si trabajo como pensamientos, ¿cómo dijiste? Sí, pensamientos, estados mentales propios y ajenos. Justamente esta parte proyectiva en cuestiones en relaciones interpersonales. Ajenos. O sea, lo que piensa, lo que siente y lo que puede estar sintiendo a alguien más en lugar de lo que yo solamente siento. Oh, mira. Esa terapia basada en mentalización. He escuchado poco sobre ella, pero pues... o sea, es como decir, ¿qué otras explicaciones podrían existir para esta situación como lo trabajamos en algunas áreas del TCC? Exactamente. Hay diferentes tipos de enfoques. Okay. Nada más a veces nos basamos en cuestiones psicoterapéuticas, ¿no? O sí, como TCC, Gestal y psicoanálisis, etc., ¿no? Pero también dentro de este margen para trabajar esta afección de trastorno límite de la personalidad, también se difieren otros enfoques que pueden trabajarlo también, y justamente esta terapia que te menciono no había escuchado es muy objetiva sobre ella. Y también otra que posiblemente has escuchado es la terapia centrada en esquemas. Esa sí la he escuchado, porque y además también es muy buena, porque identifica estos esquemas, ¿no? Del abandono, de esquemas tempranos, pues, como el abandono, que fue lo que pasó, el rechazo, la desconfianza, o la privación emocional. Algo que sí podemos entender mucho, ¿no? No necesariamente todo lo que nos sucede en la infancia repercute en nuestra adultez, pero hay veces que nacemos a lo mejor con un sistema de regulación emocional que no es igual que cualquier otro, ¿no? Y que por eso se desborda. Y si además viviste en tu infancia temas como invalidación, exactamente, eso que es minimizar lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, sucede mucho porque pensamos muchas veces que los niños no sienten, no entienden, o lo que piensan no vale. Ay, ya se te cayó tu juguete, ya, ¿qué más da? Ya déjalo ahí. Pero para la persona, para el niño, era muy importante ese juguete. Entonces aprendió a que lo que siente no vale. Significado de las cosas, ¿no? Que a veces tiende a darle el menor, y que a veces con ciertos tipos de comentarios, situaciones pasivo-agresivas, podemos mencionarlo, se empieza a desvalorizar o minimizar la emoción y el sentimiento del menor. Que fuera tanto, o sea, cuando minimizamos. Ni que fuera para tanto. Exactamente, no llores. ¿Ahí eso te emocionó? O sea, ese tipo de cosas. Ese tipo de comentarios. Pero justamente la terapia centrada en esquemas es ayudar a reestructurar las creencias negativas sobre uno mismo y sobre el exterior, o sea, sobre el mundo. Aquí lo importante de la terapia, de tener este acompañamiento terapéutico, es conocerte a ti, porque muchas veces, sobre todo TLPs, ¿no? Que quién soy yo, qué quiero, este sentido de la vida, cuál es mi sentido de la vida, ¿no? Es conocerte a ti mismo. Si para uno que no tiene TLP es muy difícil a veces quién soy yo, identificarse, conocerme, qué me gusta, qué no me gusta, porque también luego llegamos a tener emociones que no entendemos, pero si no sabemos quiénes somos, qué nos emociona, qué no nos emociona, qué nos enoja, qué no nos enoja, no podremos controlar estas reacciones que vamos a tener con nuestras emociones. Ahora imagínense con alguien que sus emociones las siente por 100, a como normalmente podríamos sentirlas. Y para uno el rechazo es morir, para alguien con TLP pues es más todavía. Entonces la importancia de la terapia pues es precisamente esta, ¿no? Reconocer emociones. Para mí siempre va a ser muy importante trabajar emociones en todas las terapias. Emociones, porque pues, es una manera de conocernos, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir cada emoción? ¿Qué necesito yo cuando me siento triste?
¿qué necesito yo cuando me siento enojado, no? Y reconocer estas situaciones nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, para regular nuestras emociones. Y eso es lo que necesitamos, sobre todo el mundo, ¿no? Pero TLP todavía más. Para poder saber quién soy yo y qué quiero. Y porque tienen este tema de la personalidad y trabajar este autoconcepto, esta autoimagen, porque también se les critica mucho. Se les etiqueta mucho. Exactamente. Nuevamente volvemos a lo mismo, como impulsivos, controladores, excesivos, hasta en relaciones sentimentales, ¿sabes? Así es. Pero hay otro punto, Lick, también, ¿sabes cuál? Que en resumen se debe de ser muy cuidadoso para este tipo de procesos y de tratamientos, más que nada porque sí suele confundirse con otro tipo de diagnósticos. Es justamente lo que te mencionaba, ¿no? La importancia del criterio del DSM. Exactamente. Si bien yo digo, yo no soy mucho de etiquetas, no lo digo porque no esté yo metida en diagnóstico DSM. Por supuesto que no, porque es muy importante para nosotros el DSM o el CIE-10 para saber cómo tratar, porque qué tal si yo digo, no me interesan los diagnósticos, pero probablemente la persona no tiene TLP, a lo mejor es bipolar. Exactamente, porque suele confundirse, por eso es que se debe de conocer y más que nada, Lick, también tener este conocimiento para poder atender a usuarios con este tipo de afecciones o con cierto tipo de características, ¿sabes? Porque suele confundirse, podríamos estar hablando justamente como tú lo mencionas, ¿no? De otro tipo de trastorno, de diagnóstico. Así es. Y entonces, pues para ir cerrando este capítulo, ¿cómo podemos ayudar desde nuestra trinchera? Porque pues no todos allá afuera somos psicólogos y no todos tenemos acceso a lo mejor a terapia. Pero nuestro círculo, nuestro ambiente, nosotros podemos ayudar a alguien con TLP con ciertas cosas, ¿no? Validación. ¿Cómo podemos? Si yo tengo una pareja, si yo estoy ahorita que escucho esto, me identifico, yo siento que mi pareja podría, a lo mejor, no vamos a diagnosticar con lo que acabamos de decir, ¿no? Pero si estamos teniendo como algo que me resonó, ¿cómo vamos a hacer esta validación? No es de a todo decirle sí, la validación no es decir a todo sí, sino escuchar. Seguramente me vas a dejar porque no me contestaste. Antes de nosotros también llegar a la impulsividad de, es que tú siempre me reclamas, si no lo escucho, lo entiendo. Podemos tener frases como, entiendo que te sientas así, tiene sentido que te sientas así, no fue mi intención, no me dio tiempo, estaba trabajando, se me acabó la batería, no te estoy dejando, yo quiero estar, o sea, validar esta parte. Valido que te sientas así y no te quiero dejar, no quiero pelear, cosas así, ¿no? No significa estar de acuerdo en todo. Eso sí, es como, a todo sí, ¿no? Sino que significa reconocer la experiencia emocional que está teniendo un borderline, ¿no? Darle esta seguridad emocional. ¿De qué otra manera podríamos ayudar a una persona con TLP? Pues tenemos a aprender habilidades. Porque muchas veces nadie le enseñó a regular sus emociones, a cómo pedir ayuda, cómo poner límites, cómo tolerar el rechazo, cómo cuidarse. Si nosotros desde nuestra trinchera también aprendemos a regular emociones, podemos ayudarlos a regular sus emociones. Exactamente. Justo, porque somos seres proyectivos, ¿sabes? Si yo en casa sé regular esa emoción, sé regular mis emociones, ampliamente también la otra persona soy reflejo y también puede regularse desde ese punto. Y esto con cualquier persona, no nada más con este diagnóstico, ¿no? Con cualquier, Y para personas con TLP, importante tener autocompasión. Aprender a tratarse con la misma comprensión que se ofrece a alguien que ama. También esa habilidad. ¿Qué va a hacer la terapia? No nada más te va a dar herramientas, sino que va a enseñarte a usar las herramientas que tú ya tienes, que no sabes que tienes. Exacto. Trastorno límite de la personalidad. Así es.
Entonces, personas que han tenido este diagnóstico, que se sienten identificadas, que han pasado gran parte de su vida escuchando que son o demasiado intensas, demasiado impulsivas, demasiado sensibles, complicadas. Saber que, sin embargo, detrás de esta intensidad suele haber alguien que aprendió a sobrevivir al dolor emocional, porque no es fácil tener las emociones al límite. A flor de piel. Es alguien que aprendió a sobrevivir ese dolor con las herramientas que tenía disponibles, lo que estábamos diciendo. Exactamente, con lo que tenía pues a su alcance y en sus manos prácticamente. La terapia no busca que sientan menos, para que no, ay, ya no quieren que sientan, sino más bien busca que sufras menos con lo que sientes. ¿Cómo ves esa reflexión, Lick? Excelente. Excelente. Principalmente validar y reconocer lo que estás sintiendo. Así es. Darle significado, darle nombre específicamente a la emoción. Me gustaría que estuviéramos hablando de emociones, un capítulo especial de emociones, porque a mí se me hace como muy, que es la base. Es la base. Para trabajar muchas cosas. Exactamente. Y si no se conoce esto, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el objetivo principalmente, ¿no?, de la terapia? Porque a veces muchas personas en consultoría suelen nada más conocer las emociones básicas. Entonces, ese tema está interesante para abordarlo. Que no se lo pierdan. Que no se lo pierdan. Sí, yo creo que sí. Sí. Va a ser muy interesante tener un par de armas, porque es un tema extenso. Trabajar emociones en un capítulo y darles unas herramientas necesarias a ellos, a ustedes que nos oyen, unas dinámicas que puedan hacer en casa, para entender un poco más qué son, cómo son y para qué sirven las emociones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué nos están diciendo? Y el significado de cada una de ellas. Exactamente. ¿Qué me está pidiendo cada emoción? Hay que alimentar las emociones. Sí, sí, hay que alimentarlas. Pues agradecemos mucho su tiempo que nos dan para escucharnos. Si les gustó el capítulo, por favor, denle un like, compartan y síganos. Síganos, pues. Síganos. Pues, ¿qué tal, Lick? Pues es un tema, Lick, que es muy extenso, pero lo abordamos más, no puedo decir brevemente, porque pues es información al final, es información que le va a servir mucho al oyente o al que nos está observando detrás de la pantalla, ¿no? Entonces, pues, ¿qué continuamos, Lick? Por favor, si conocen a alguien, más allá de juzgar, vamos a entender un poco. Empatizar, ser empáticos. La empatía es como la clave para las relaciones humanas. Muy bien dicho. Sí, nos vemos en el próximo episodio y síganos en todas nuestras redes sociales. A la licenciada la podemos encontrar como psicóloga Verónica Rico. Ajá, y a mí, su servidora, me pueden encontrar como Sic Georgina Herrera en todas mis plataformas. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Y yo con mi mano.